Acá los chiquillos, yo soy Fernando Alcayaga, tengo 25 años, soy terapeuta ocupacional recién egresado, recién, hace 3 semanas. Y si él en vez de haber sido parapléjico queda tetrapléjico y no puede tocar música. Ahí complejo. ¿Cómo están, Spirit in Motion? Nos vemos nuevamente acá, en una nueva conversación, en un nuevo podcast, hablando de psicología, hablando de inclusión, hablando de discapacidad y también mejorando el mundo entre lo que nosotros podemos hacer. Hoy día tenemos Un a invitado súper especial. súper especial. Sí, es un Teo, nos va a dar como la mirada un poco más clínica, más médica Exacto. de lo que es discapacidad, también va a hablar de psicología, su mirada más profesional de lo que es la inclusión, cómo la vive él y todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos a Fernando, el terapeuta ocupacional, nuestro invitado del día de hoy en Podcast de Spirit in Motion. Fernando, un gran aplauso. Un gran aplauso. Eso. Bueno, mucho gusto. Un agrado estar con ustedes acá en Spirit in Motion. Estaba esperando este momento, me gusta mucho lo que hace, Wow, la iniciativa. Espero que crezca, espero que siga creciendo ya como ya lo ha hecho ya en este poquito tiempo que llevan. Claro. Así que, no, un agrado de verdad estar con ustedes, conversar. Es una agrado para nosotros también. Es un agrado para nosotros también tener un profesional. Oye, para empezar, lo que siempre nosotros hacemos, cuéntanos por favor de nosotros. Y antes de empezar, yo siempre te confundí con el Con Nachito. tu primo. Con el primo, perdóname. Te No hay falta problema. respeto. Yo pensé que tú eras el que hacía las pizzas. Sí. po. Igual Sí, cocino, igual un cocino. saludo ahí a Un saludo, Ignacio, saludo de a la Ignacio, corona, la sí. corona pizza. La Corona Recién- Pizza. Vamos a darle recién una vuelta casado, por allá, recién sí, casado, sí. así que unas felicitaciones. Recién casado. Felicitaciones. Sí. Un saludo para allá para la corona y toda su gente y el emprendimiento que tiene. Perfecto. Unos grandes. Unos grandes, claro. Claro, ya, yo soy el Fernando. Él Yo es soy Ignacio, el yo soy Fernando. Sí, cuéntanos un poco de Sí. ti, pues, para que la gente igual te conozca y sepa. Ya bueno, como dijeron recién. Así que ahí estamos esperando el título, esperando todo lo que se viene ahora. Todo lo que sí. Ayudar a la gente, lo que uno Wow. quiera hacer desde estas profesiones. Tú iniciaste este aprendizaje y querer elegir esta carrera por ayudar a la gente. Sí, siempre. ¿Siempre fue por eso? Siempre Wow. fue desde un inicio. A mí siempre me ha gustado ayudar. Siempre ¿Y me ha gustado. ¿Cómo nace eso? Esas ganas de querer estudiar esta carrera, por ejemplo. Mira, fue muy... Yo no sabía qué estudiar. ¿Ya? De repente un día mi mamá me llegó y me dijo, mira, no sé si conoces esta carrera. Ya era en el tiempo cuarto medio, ya uno ya está saliendo. Claro, Y te empiezan a presionar. te empiezan a presionar. Se te da y la familia te empieza a presionar. Sí, ¿Qué quieres sí, estudiar? ¿Qué bueno. quieres estudiar? ¿Quién quieres ser? Sí. ¿Quién quieres ser? Y- Entonces, llegó un día, me habló de la carrera y le dije, suena bien, suena interesante, me gusta ayudar. Yo de chico he sido así, yo de Ya. chico tengo recuerdos, no sé, de ir en el metro, en la micro y dar el asiento, no sé, a una persona mayor. Ya. Yo muy chico, sin que mi mamá me dijera, por ejemplo. Entonces yo creo que de ahí nace desde muy chico en realidad, como esta... Sí, que también te pegó su chanclazo, ¿no? Para que estudiara ahí. No. Ah, ya, O sea, ya. mira, yo era súper malo para estudiar. Era muy malo para Eres malo para estudiar estudiar. en el colegio. Ya, ya, ya. Éramos así. Yo igual. Ustedes estuvieron juntos, Sí, po, weón. Yo no estudiamos sabía juntos. eso. Ah, de veras, sí. Pero estuvieron Nosotros en el colegio San Sebastián juntos. ¿En el No, Garden? en Garden School. Garden School. Yo en San Sebastián fui antes, mucho antes, cuando chico. Ah, ya, Yo ya, al Garden yo llegué en quinto. Quinto. Y ahí me fui incluyendo de a poco. Ya. Nunca tanto, yo nunca fui tan cercano, sí, me acuerdo. Ya. A ustedes, hasta ya después desde que repetimos, nosotros repetimos octavo básico. Claro. Y claro, uno en la época del colegio es malo para estudiar. Es que uno no suele, uno cuando no le gusta, está en un lugar donde no le gusta, No lo vaya a hacer. no vaya a desempeñarte de la manera que Claro, uno y ahí- busca, que tú quisieras también. Ahí podemos entrar quizá a criticar el sistema educativo, pero es igual Claro, sí, eso como la desconsiderar. forma de que tiene el país como para culturalmente para enseñar a los niños. Claro. Que es que es muy para todos igual. Y las Sí. mentes y las formas de aprender Claro, y, ¿no? y las formas de inteligencia de cada uno de nosotros son para cada uno distintas. Claro, Exactamente. capacidades distintas, necesidades. Nosotros vemos mucho ya, como entrando un poquito ya a lo que es la terapia, Eso. vemos mucho lo que, Fernando, lo que son las experiencias sensoriales. Fernando, Vamos a hablar ahí. ¿qué es la terapia ocupacional? ¿Qué hacen los terapeutas ocupacionales? La terapia ocupacional. Es una pregunta que cuando nos hacen a los terapeutas ocupacionales, ¿qué hago así? No sabemos cómo responderla porque ¿En serio? depende mucho, depende ya, del ya. área. Nosotros Depende del área, ya. podemos trabajar en muchos ámbitos, con niños, con adultos mayores, Ya. en colegio, en Ya. empresas,
Es súper amplio. Es muy amplio, claro. En Ya. rehabilitación, centros, comunidades terapéuticas también, rehabilitación por droga. Pero la Por base, ejemplo. el origen. La base, claro, la base tiene su base como en la rehabilitación. Ya. Por ahí va, claro. Ya. Sí, como definición, la terapia ocupacional lo que busca es promover la independencia. Mejorar, maximizar la independencia Ya. dentro de lo que se pueda. Ya. Personas en situación de discapacidad o no en situación de discapacidad. Ya. Puede que no tenga una discapacidad, no sé, una discapacidad sensorial, no sé, auditiva, Ya. una lesión medular, por ejemplo. Pero sí tenemos otras cosas que son incapacitantes, por ejemplo, si nos vamos a la salud mental. Ya. Por supuesto. Depresión, por ejemplo. No es una limitación física, por ejemplo, Claro. pero ¿qué ocurre con la depresión? Tomándola como ejemplo, tenemos síntomas, por ejemplo, el síntoma base que es la anedonia, es la falta de experimentar placer por las cosas que uno hace. Wow. Entonces, ¿qué hace eso? Que uno deje de hacer las cosas que le gusta, que deje de hacer las cosas básicas, por ejemplo, que es el bañarse, el vestirse. No tener Como ganas de el hacer primer nada de nivel, eso. claro, el primer nivel desde, ¿Cómo se desde llama que uno ese, perdón? empieza para vivir. Anedonia. La anedonia. Ya. ANH, anedonia. Ya. Y se puede llegar a ese punto solo Claro. mediante la depresión, me imagino. Claro, Eso es es- el síntoma clave. Por eso deja a la De lo que gente es con la- depresión que no quiere salir de la pieza, no quiere salir de su casa, no tiene ganas de hacer Y ahí, las por actividades, ejemplo, las actividades que hacían Entonces, por anteriormente. ejemplo, pregunta para los dos, ¿en qué podrían aportar cada uno de ustedes de su área? Porque tú, me imagino, en la parte clínica, conversar con la persona, entender cómo Claro, funciona. escucha Y tú, activa. Claro, yo no tengo formación ni experiencia clínica, pero claro, es eso. ya, Es intentar entender el problema y solucionar la patología a nivel psicológico. Y puedes seguir ciertas ramas, por ejemplo, que es la que más efectiva para la depresión en la psicología es la rama cognitivo-conductual. Tienes el tema de lo que hablábamos delante, de Sigmund Freud, psicoanálisis, que yo Ya. no estoy muy de acuerdo con eso, pero Claro. podría llegar a distintos- funcionar. son Tienes distintos distintas miradas para modelos. tratarlas como, claro, Sí. como Y ahí se uno- lo- Desde esta- y el terapeuta, ¿cómo actúa ahí? Ahí nosotros también nos basamos en modelos psicológicos. Ya. Desde nuestras profesiones tenemos esa mirada, pues, los paradigmas, los Claro. modelos, en los Ya. que uno puede estar más de los que acuerdo nos con uno. moldea y nos da como la forma, la visión de trabajo. Nosotros también podemos tomar las técnicas cognitivos conductuales, Ya. por ejemplo, pero nosotros las aplicamos hacia lo que son las actividades terapéuticas. Las actividades que nosotros realizamos. Ya. Yo, por ejemplo, yo me tomo mucho de los intereses. El Ya. tomar los intereses de la persona, por ejemplo, tomemos tu caso, por ejemplo, te gusta la música. Entonces, imaginemos, estás ahí en una situación de salud mental, depresión, Ya. te gusta la música, podemos usar esa ocupación, esa actividad Ah. como medio para mejorar el bienestar emocional, por ejemplo. Mira, interesante. Yo no sabía que hacían eso los terapeutas convencionales. Oye, y si te pongo en el caso, que él le gusta la música y puede usar esa herramienta para mejorar su bienestar emocional. Y si él en vez de haber sido parapléjico queda tetrapléjico y no puede tocar música, Ahí complejo, qué complejo, buena, qué complejo. buena, qué buena. Uno en terapia ocupacional lo que hace es nivelar, por ejemplo, nivelar las capacidades con las demandas de la actividad. Ya. Por ejemplo, a ti te gusta la guitarra, estamos Claro. tetrapléjicos. No podemos tocar No, guitarra, no la puede, realidad es que claro. no se puede, claro. Claro. Uno buscaría desde la terapia ocupacional el seguir participando en esta ocupación. seguir escuchando. música, Eso, viendo por a ejemplo, gente sería, que- claro, ¿será? eso es como uno de nuestros, sería como uno de nuestros objetivos de la terapia Ya. ocupacional, el que puedas seguir participando de las actividades que a ti te gustan, de Ya. tu vida diaria. Chino. Adaptar, por ejemplo, el deporte. Tú hacías deporte, ahora estás dentro de lo que es los deportes paralímpicos, por lo que he visto Sí, exactamente. en Spirit in Sí, Motion. Esa es una forma, por ejemplo, de Ya. trabajo de terapia ocupacional, el Ya. adaptar, hacer adaptaciones a la actividad para que tú puedas seguir participando y puedas seguir, y eso te beneficia en muchos aspectos, por el tema, No, por supuesto. tema físico, Definitivamente. mejorar la postura, mejorar la fuerza, Ya. Todo. el sentirte, por ejemplo, parte de la comunidad, la motivación, aumentar tu motivación a ir. Vemos como toda esa parte, todo lo que es las capacidades cognitivas, las capacidades comunitarias, lo cognitivo, lo físico, Ya. lo emocional. No, Vemos todo ya. eso, todo eso al final interactúa, son distintos sistemas que interactúan y hacen lo que es el desempeño ocupacional. Ya. Y trabajan solamente con todo tipo de discapacidad.
Claro, psicológica, discapacidad o no, incluso Ajá. no situación de discapacidad. Ya. Porque si tú salud mental, Claro. no una discapacidad, Sí. me imagino yo. Claro, no son Una discapacidad enfermedades- física. Claro, para el común de la gente no suelen ser enfermedades que son discapacitantes, Ya. como lo sería una lesión medular que te Claro. reduce la movilidad. No, Entonces, totalmente. eso afecta en tu área de la ocupación. Ya. Otra cosa que vemos nosotros también desde la terapia ocupacional es que, claro, como les decía, seguir participando de las actividades que uno realiza en todas las áreas de la ocupación. Nosotros vemos las áreas de la ocupación, por ejemplo, tenemos actividades básicas de la vida diaria, que son todo lo que hacemos en el hogar. El Ya. aseo, el baño, Ya. el caminar, Claro. Y eso independientemente hay comer, llevarse la comida a la boca. Por supuesto. Sí, eso yo lo vi harto cuando estoy hospitalizado. Entonces, independientemente de que haya o no haya una lesión medular, en este caso que estamos poniendo el ejemplo que es mío, claro, una persona con depresión también le va a afectar mucho el Entonces, bañarse. Por Claro, ejemplo. y eso es lo que uno vería como a corto plazo, el mejorar, por ejemplo, en una persona ya en una situación, en esa situación ideal, de que, claro, que se pierdan estas actividades básicas del aseo, la higiene, la motivación. Ya. Uno parte desde ahí. Uno siempre en terapia ocupacional parte desde las actividades básicas porque Ya. desde aquí tú sales al mundo. Claro, por Tú te supuesto. levantas en la mañana en tu casa, te tienes que arreglar, tienes que vestir para poder salir al mundo y responder a tus roles. Nosotros vemos mucho también los roles. Que nos mantengamos en los roles o aumentemos también roles nuevos. Por ejemplo, un adolescente, voy a poner uno de los casos que vi yo en mis prácticas, por ejemplo. Ya. Un adolescente con muchos problemas de trastorno afectivo, no sé, disforia de género incluso, disforia Wow. sexual, Ya. que son síntomas que impactan en la motivación, síntomas ansiosos, muchos síntomas de ansiedad, por ejemplo, y me acuerdo que esta persona iba a comenzar, ya estaba terminando cuarto medio, entonces iba Ya. a comenzar todo lo que es universitario. Ya. Nosotros de terapia ocupacional, ¿qué entendemos en esa parte? Que esta persona está transicionando a un rol ya de adulto. Ya. Vamos hacia la adultez, hacia el periodo de la adultez, entonces eso conlleva muchas cosas, muchos cambios, muchas habilidades nuevas, por ejemplo, habilidades expositivas que uno nos requiere mucho en la universidad. Claro, por supuesto. Son cosas que uno trabaja y en terapia ocupacional podemos trabajar esas cosas. Mira. Todo lo que son todas las capacidades, todas las habilidades que uno requiera para poder incluirse a un nuevo rol, Mira, a qué interesante. las actividades que uno realiza, como estábamos conversando. Ya. Y dentro de todo lo que son las áreas de la ocupación, como le estaba diciendo, están las actividades básicas de la vida diaria, Ya. las actividades instrumentales de la vida diaria, que son actividades más complejas que requieren de mayor cognición, como lo sería el lavar la loza, el hacer compras, Ah, ya. la ingesta Ya. de medicamentos. Wow, hasta ese punto. Claro, uno evalúa en terapia ocupacional, el proceso de evaluación, uno evalúa todo eso. En cómo estamos en independencia en ese aspecto y todas las áreas en las que estemos con dependencia o con menor capacidad, dependiendo de la patología, dependiendo del caso, uno compensa o mejora. Oye, ¿y ustedes siempre intentan trabajar con equipos multidisciplinarios o, Claro, o pueden, sí. pueden trabajar solos? Sí, podemos trabajar solos, pero Ya. uno siempre busca como eso, Ya. El apoyo. el apoyo, claro, transmirar, claro. el apoyo, porque uno no lo sabe todo. Si bien, Claro. dependiendo del área de la terapia ocupacional en el que estemos trabajando, por ejemplo, en adulto mayor, tomando también la última práctica que realicé, uno Ya. evalúa, uno realiza una evaluación integral de cómo estamos realizando una valoración física, una valoración Ya. cognitiva, una valoración emocional. Ya. Entonces, uno ve muchas áreas en ese aspecto. Pero siempre, no podemos saberlo todo. Necesitamos a un kinesiólogo, por ejemplo, para que nos apoye en lo que es Que es dentro de lo más que es profesional de lo- su área que el del movimiento. Claro, Claro, dentro de lo que es el claro, movimiento ya. humano. Mm. Y ahí, por ejemplo, agarrando ese punto, que una vez me lo preguntaron a mí, yo estando en la H, con la rehabilitación, y una vez me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional? Claro, hay harta diferencia, Hay esta diferencia. De ¿ya? hecho, es muy común escuchar entre los estudiantes, yo mismo lo dije en algún minuto, en un comienzo, a mí me costó mucho entender la terapia ocupacional en mi proceso de estudio. Yo recién entre segundo y tercer año fui como agarrándome el hilo. Porque Imagínate. muchos de los estudiantes teníamos esa confusión. Ya. Muchos decíamos eso, que somos como una mezcla entre psicólogo y kinesiólogo. Imagínate, Claro, ya. como Pero, fusión. claro, como una fusión, pero no es así. Ya. Ellos ven Como una cosas muy fusión. distintas. El objeto de estudio, por ejemplo, el objeto de estudio de la psicología es la mente. conducta, la La mente, conducta, el todo lo que es, comportamiento, claro. Ya. El objeto de estudio de la kinesiología es el movimiento humano, Movimiento humano. Ya. todo lo que es la funcionalidad. Ujú. Nuestro objeto de estudio es la ocupación. Cómo todas estas capacidades que tenemos, la persona, el ambiente,
y la misma actividad interactúan y cómo nosotros vemos esa interacción. ¿Cómo pueden ustedes integrar al individuo a la sociedad? Me imagino yo también. Claro, a la Ya. reinserción, nosotros Ya. vemos, claro, lo que es la ocupación. Ya. Podemos ver, claro, las cosas físicas, por ejemplo, pero nosotros más que nada compensamos, adaptamos, por ejemplo, el entorno. Volvamos a tu caso, por ejemplo, de nuevo. Sí. Uno desde la kinesiología, porque no sé, ¿qué has hecho tú, por ejemplo, desde la kinesiología? Mira, yo allá... ¿Cuál es el trabajo que ellos han tenido contigo? Yo lo que hago allá, por ejemplo, es lo que más se enfocan es primero en la parte funcional que tengo, que en este caso es todo lo que Extremidad es superior. de T4 hacia arriba, Claro, y ellos me ayudan a eso, a poder tener un control de tronco y a poder usar el tronco y no caerme, que esa es como la base que yo lo que usan. Ganar Claro. fuerza de brazo, musculatura, tal vez un poco de hipertrofia si es que se puede. Eso es lo que han hecho ellos. claro. Por otra eso- parte, lo que son la terapia ocupacional, el apoyo que ellos me han brindado y lo que me hacen ellos realizar, por ejemplo, salir a la calle, que fue lo primero que empezamos a hacer. Claro. Salir a la calle, ir al metro, agarrar objetos que están por ahí arriba, agarrar objetos que están abajo. Esas han sido las grandes diferencias entre ellos dos. Que al final son las ocupaciones de la vida diaria, pues ir a Claro, una taza, nosotros, ir a claro, servirse esas son comida. justamente el Exacto. trabajo que tú has tenido con terapeuta es justamente eso, pues Ya. trabajar esas habilidades que te sirven para realizar tus actividades de la vida diaria. Ya. Los alcances, esos son los alcances, Ah, pues, los alcances ya. al alto, abajo. ¿Para qué lo usas, por ejemplo, para el baño? La gaveta de arriba, No, para todo. en la para cocina, sacar, por para sacar ejemplo, una el taza. refrigerador. Claro. Cosas de abajo, el basurero. Sí, ¿cachai? bueno, y que son cosas claves. Claro, nosotros orientamos, nosotros usamos la actividad como forma de trabajo, Ya. la misma actividad, tus mismos Ya. intereses, por ejemplo. Esa es la diferencia con el kinesiólogo, pues ellos te hacen ejercicios de rehabilitación, no sé, 5 repeticiones, para allá, un ejemplo, 5 repeticiones. Claro. Y a nosotros no, pues, por ejemplo, nosotros le damos la funcionalidad a ese movimiento. 5 repeticiones de agarrar la taza. Claro, eso. Claro, no, pero entiendo. Esa es entiendo, una de las parte formas de funcional. trabajo, por Sí, ejemplo, claro, de la parte uno de los funcional. modelos. Ya. La Hay parte funcional. muchos lógico. modelos desde la terapia ocupacional, modelos específicos. Hay modelos psicológicos, el cognitivo-conductual, el conductual. Y eso es solo un área de de la terapia ocupacional, po, porque Eso está no- el área claro, estamos hablando de neurorehabilitación, De neurorehabilitación que un mundo estamos poniendo otro gigante. ejemplo. Pero así hay muchas áreas en las que podemos desempeñarnos, por ejemplo, con niños. A mí me interesaba mucho, por ejemplo, el área educativa, la inclusión en inclusión escolar. Ya. Yo trabajé mucho con niños con discapacidades intelectuales, discapacidad intelectual grave, Ya. niños con autismo. ¿Pero trabajaste en un lugar como en un colegio? o- En colegio, sí, hice mis ¿Pero prácticas, un mi colegio primera espe- práctica en especializado? ¿Un colegio... colegio especializado? No, colegios municipales, Ah, ya, del ya. Cajón del Maipo. Ya. Ahí hice mi práctica ahí con mi profesor Francisco, que si llegase a ver esto, un saludo. Ah, Excelente eso. profe, excelente profe. Saludos, Pancho, claro. Excelente profe. Aprendí mucho de él, aprendí mucho de lo que es una de las áreas que trabajamos nosotros, que la que más me interesa, que es la integración sensorial. ¿Cómo es eso? La integración sensorial, mira, es una rama de la terapia ocupacional que Ya. nace gracias a una terapeuta ocupacional llamada Jean Evers, Ya. en los 70, si no me equivoco, ¿Ya? en un libro que se llama La integración sensorial en el niño autista. ¿Ya? Es una teoría que surgió para otorgar respuesta a lo que son las necesidades sensoriales ¿Ya? o las dificultades sensoriales que tienen las personas con autismo. Niños con autismo, por ejemplo. ya. El tema del exceso de ruido, por ejemplo. Claro, con la hipersensibilidad, Mm. hiposensibilidad, sentir poco. Mm. No sé si han visto, por ejemplo, hay un video de un niño con autismo que gira. Y gira, y gira, y gira, y gira. El niño empieza a Sí, y se pone a dar vueltas como de baile, como de Ya. bailarina. Y gira y no se marea. A mí, por ejemplo, yo doy 2 vueltas y me Sí, mareo. claro, Yo me claro. paro de acá y me mareo, ¿cachai? Mm. Ya. Esas son variaciones en el perfil sensorial. Y, por ejemplo, ¿tú cómo actuarías en ese caso con ese niño? Entendiendo Ya. lo que son, cómo es su procesamiento sensorial. Ya. La integración sensorial es una funcionalidad que tiene nuestro sistema nervioso para integrar los sentidos. Ya. Nosotros tenemos 5 sentidos. Bueno, Sí. uno dice que tenemos 5 Claro, sentidos. Pues claro. el gusto, el olfato, el tacto, la vista y me falta Audición. uno. La audición. Mm. Hay 2 más. Nosotros desde Hay la 2 integración más. sensorial vemos 2 sistemas Ya. más. Pero que es están el- dentro del. ¿O son.? Como que se mezclan. Claro. Uno es el vestibular, el del oído. Ah, claro. Claro, Como el está la equilibrio y audición, todo eso. todo lo que es relacionado al equilibrio. Ah, Y el propioceptivo, el saber como nuestra posición en Claro, dónde estoy parado. en el mundo. Ya. El saber, por ejemplo,
¿Cómo sé que yo tengo mi sistema proprioceptivo desarrollado? Si yo cierro los ojos y tengo mi mano acá, yo sé que mi mano está allá. Entonces, aunque yo no esté mirando, llevo mi mano. Entiendo, ya. La integración sensorial, ¿cómo decirlo? Influye mucho en lo que nosotros hacemos. Y eso es una de las cosas que yo aprendí de mi profesor Francisco de allá de los colegios. Ya. Tú entendiendo, me dijo él, tú entendiendo cómo la integración sensorial vaya a poder entender el comportamiento de los niños. Porque al final, eso es lo que iba también, pues. La integración sensorial nace para responder a lo que son las dificultades sensoriales de los niños con autismo. Pero yo en el estudio me di cuenta que, claro, uno puede entender el comportamiento de ellos, pero uno puede entender el comportamiento de todo el mundo. Entendiendo a nosotros mismos, incluso cómo nosotros procesamos la información sensorial de nuestro entorno y de nosotros mismos, podemos entender por qué nos gustan las cosas que nos gustan. Wow. Por ejemplo, si yo soy una persona hipersensible desde la audición, Ya. yo sé, por ejemplo, que si voy a un carrete no voy a sentirme a gusto. Claro. Por supuesto. A lugares ruidosos, lugares de mucha gente, una feria, por ejemplo. Nosotros hablamos también de que estos inputs sensoriales que recibimos pueden regularnos o desregularnos. Y eso es lo que vemos en los niños con autismo. Por ejemplo, un niño con autismo se desregula y empieza lo que son coloquialmente una pataleta. Sí, ¿Cachai? Ah, Ahí uno entiende, uno desde Ya. la terapia ocupacional realiza una evaluación sensorial, cómo procesan, cómo es su perfil sensorial. Ese es como el fin de la evaluación, de la integración sensorial. Cómo nosotros procesamos la información y cómo sería entonces al final nuestro perfil sensorial. Si somos hiposensibles, que eso significa que sentimos poco. Ya. Por lo tanto necesitamos de mayor estímulo. Eso lo vemos también como un gráfico. Por ejemplo, hay no sé, tenía un estímulo y tenía un umbral, el umbral de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Tenemos un umbral en que uno, no sé, un estímulo auditivo muy fuerte. Pues si tenemos un umbral muy alto, vamos a necesitar mucho más ruido hasta para que lleguemos a ese umbral y recién nos moleste. Por ejemplo, hay gente que puede escuchar música fuerte o que... No le pasa nada. No le molesta, claro. Si somos más hipersensibles, tenemos un umbral más bajo, entonces un pequeño estímulo ya nos va a desregular y nos va a causar algún síntoma conductual o emocional. Incluso ahí podemos generar respuestas emocionales. Por ejemplo, si tú tienes un mal día, por ejemplo, vas triste, quizás estás ahí en la micro y se sube alguien a rapear. Hay gente que no le gusta, Claro. o se suben a gritar o algo así. Ese estímulo auditivo lo asociamos ya como a esa sensación que no nos gusta y nos genera esa respuesta emocional de molestia. Pero qué interesante lo que decís Sí. tú, porque me estaba pensando en el hecho de que, claro, si un niño es, por lo general se le puede condicionar y decir al niño que le está dando una pataleta, pero en realidad es un problema mucho más grande. Pues, bueno. Que pueden ser muchas cosas, pueden Ya. ser un desajuste, claro, conductual, quizás por Y ahí baja no- tolerancia a la frustración, Y ahí no afecta la todo- mala educación, creo yo, pues, Sí, ¿no? pues. mala educación de padres también, claro. Sí, bueno. Bueno, igual tampoco... Claro, no puede juzgar quizás a los Claro, padres, si nadie pero sabe, nace Pero sí, sabiendo, por claro. ejemplo, claro, no Pero por sí- jugar a los papás. Pero sí, porque también es su no- responsabilidad aprender también, pues. Claro, Entonces, claro. estudiar cómo Y funciona. esa es una de las funciones que tenemos nosotros en terapia ocupacional. Ya. Hacer una educación a la familia, educación... Pero hay mucha gente que no le gusta tampoco aprender, pues, porque sienten Claro, hay gente que que sí. a veces como que Es muy no reacia sé, que la como a- ciencia, porque esto es ciencia, pues estudiar fisiología, estudiar Claro. el cerebro, el sistema nervioso. Uno estudiar trae el información comportamiento. justificada. Y hay gente que Hay gente que aún así no cree, pues, No, hay porque, que- ¿cómo te van a enseñar a educar a tu hijo? ¿Cachai? Claro. Porque es tu hijo. Pero yo también lo quería llevar al tema de los colegios, pues bueno, un colegio bueno, en donde el niño piensa, bueno, lo castigan o lo retan o le ponen una anotación simplemente porque se porta mal y al final a lo mejor el niño es hipersensible Al revés, yo, por ejemplo, a mi algo, caso de ¿no? examen ¿Ya? de las prácticas del colegio, esa niña era una niña de cuarto básico, Ya, que ya venían reincluyéndose al colegio después de la pandemia, de Ya. tener clases online. sí. ¿Qué causó esto? Que muchos de los niños de cuarto básico, o tercero, no era cuarto básico, no sabían leer todavía. Ella era una de ellos. Ya, Y ella tiene discapacidad intelectual leve, ya, que suele generar mayores dificultades en el aprendizaje de matemática y lenguaje como principal. ya. Bueno, ahí también hay una crítica a los diagnósticos. Muchos de los niños del pie estaban diagnosticados con DIL, discapacidad intelectual leve. Ya.
Pero pero no se mucho... diagnostica a todos los psicólogos. Ese Vienen es el tema, diagnosticando claro. los psicólogos. Yo vi al psicólogo vienen allá aplicando diagnosticando el WIS 5 Sí, pues de inteligencia. y claro, para ellos la mayoría eran discapacidad intelectual leve. Pues, viven Mi sobre hipótesis con diagnosticando. ella era que tenía déficit atencional. Claro, le costaba mucho poner atención en clase. Y justamente desde el tema sensorial, pues ella era Ya. muy hipersensible Ya. al sonido. Yo me di cuenta un día que estábamos en la sala de clase, los niños se pusieron a gritar porque estábamos haciendo una actividad muy divertida y ella generó una conducta evitativa de taparse los oídos. Entonces ahí yo me di cuenta, es hipersensible de Ya. lo auditivo. Entonces, por eso es que el aprendizaje está siendo dificultoso, se lo está dificultando porque no pone atención en clase, porque se para cada rato. ¿Y eso Se para tiene la cada culpa rato. del ambiente o realmente de fisiológicamente la niña ser así o ambas? Ambas. Depende también de la visión del terapeuta, pero sí al final uno interviene bajo esas dos problemáticas. Nosotros vemos mucho lo que es el ambiente. Ya. Antiguamente no era así, la terapia ocupacional partió siendo desde una mirada más reduccionista, Ya. biomecánica, de ya no sé, tengo que cocinar pero tengo artritis, entonces tengo que mejorar la funcionalidad de mi mano. Ya, se ocupaban de esa parte. Claro, en vez de, por ejemplo, como lo veríamos ahora, de hacer modificaciones ambientales, como cómo podemos adaptar las herramientas de la cocina para que se adapte a mis capacidades, a mis capacidades más bajas, El entorno en general. más me imagino. descendidas. Claro, adaptar al entorno. Eso quería hablar, por el tema, por ejemplo, de nuevo y poniendo tu caso. En tu caso podríamos hacer estas modificaciones en caso de que se requirieran. Por ejemplo, imagínate, ya tuviste el accidente, quedaste en silla de ruedas, pero ¿qué pasa cuando ya estás en el hospital y te hacen todas las modificaciones? No, bueno, en el hospital fue fácil. Ahí, po. claro, En es el fácil, hospital fue tenés fácil todo porque tengo fácil. todo. Y además ¿Qué tengo pasa? enfermeras. Po. Claro, pues. Si la Te realidad, apañan la realidad la fue la complicada. realidad, Cuando la llegué acá. realidad, ese es el tema, la realidad. Entonces, Sí. ¿cuál es la realidad? Que tú te dan el alta y tú volvías a tu casa. No, En silla de esa ruedas. cuestión fue ¿Qué terrible. pasa, por ejemplo? Abrir la puerta, que hay atascado. No podía entrar con la silla de ruedas. Pero es que algo así me pasó, o sea, en realidad me pasó. Po. Al principio yo, cuando volví al departamento fue... Yo tuve poco Ahí tú te bajones. encontrás Tuve pocos bajones, realmente con pero- todas las limitaciones. Exacto, tuve pocos bajones durante todo este proceso. Sí, Uno de los grandes eso fue- me he dado cuenta, bueno, yo sigo tu caso desde el comienzo, desde el día Cacha, 1, ¿cachai? Que cacha, el Chris me ya. comenta, y a mí me sorprende, yo incluso te lo comenté en uno de los videos, que me sorprende la resiliencia que he tenido. Es una Tenía que cuestión que hacerlo, yo de bueno. verdad que no me lo puedo creer. No, tenía que hacerlo, pero como te decía, po, es una de las cosas, y gracias por eso, como te decía, uno de los bajones que tuve que me duró un día fue cuando entré acá y dije, ¿qué hago? No sabía cómo pasarme al baño, no Claro, sabía, las yo me quedaba atascado en transferencias, eso es lo que son las transferencias. las transferencias, yo me quedaba atascado en las puertas, Sí, pues. no llegaban las cosas, pero dije, de alguna manera tengo que aprender porque estoy solo Claro. solo frente al mundo. Y Claro, aprender, y ahí literalmente uno, estaba solo frente claro, al mundo. y ahí nosotros nivelamos, por ejemplo, si es que ya, el caso hipotético y que yo estoy interviniendo en tu caso, trabajaría, por ejemplo, desde lo que es el modelo de persona, ambiente, ocupación. Uno de los modelos que trabajamos nosotros Ya. desde la ocupación, en donde estos tres sistemas, la persona, tus capacidades personales, el ambiente, lo que son la actividad, las demandas de la actividad, y la ocupación también, interactúan para tú desempeñarte y tener una vida independiente. Claro. En este caso, por ejemplo, ya tus capacidades están descendidas. ¿Qué hacemos? Podemos compensar pues, desde el ambiente. Ya. Entonces, ahí a lo que vamos. Pues, el agrandar las puertas, por ejemplo, lo que te decía. Sí. Tú llegas a tu casa y te quedas atascado y no, ¿cachai? Que no vas a poder entrar sí por la fue- puerta. fue cuático, sí fue Modificaciones duro. ambientales, modificar eso, reducir Ya, quizás no, los riesgos qué de No, pero aquí quemar. uno tiene la ventaja que los departamentos, las construcciones ahora las hacen como esta con puertas Claro. grandes. Pero ¿qué pasa con las casas Pero antiguas, las por casas ejemplo? antiguas, por No, ejemplo, sí. difícil. No, por ejemplo, a mí lo que... Edificios en donde no hay ascensores. Oh, Imagínate. sí, po. Eh, El pato, un primo que tenemos que Ya. la otra vez me dijo, oye, podríamos ir a la casa, pero no tenemos ascensor. Le dije, no, entonces no, mejor que no. Y claro, pues si ahí tú son realidades Sí, weón, pues, al final. que afectan. Ahí uno entra a otra discusión, pero por ejemplo el tema ya de discapacidad, pues tú tienes esas limitaciones, por ejemplo, pero están compensadas, por ejemplo, por la silla de ruedas. Tú puedes llegar a ese lugar, Claro. a ese edificio, por tu cuenta quizás. Sí, no, de Pero- alguna otra manera me lo ingeniar, pues Claro, te la ingenias, hay dificultades en las calles, lo hemos visto en los videos que ustedes mismos han Claro, subido, claro. ¿cachai? Pero claro, llegáis y no hay ascensor. Exacto. Entonces eso al final es un factor limitante, te está limitando a ti de poder participar socialmente, porque una de las áreas de la ocupación, la participación social. ¿Lo que te limita es la discapacidad o lo que está construido de tal forma? Esa es una buena pregunta y una discusión pero genial que uno puede realizar Ah, por porque supuesto, por eh, supuesto. depende, yo creo que depende.
para mí, por ejemplo, mi visión es que el ambiente, es el ambiente el que puede ser incapacitante más que la misma discapacidad. Claro. Porque uno puede generar estrategias, puede generar lo mismo que hablábamos, por ejemplo, ya llegas en silla de ruedas a tu casa, no puedes entrar por la puerta, la agrandamos y ahora sí. Vamos a la cocina, por ejemplo, tenemos gavetas que están muy arriba, no te puedes parar. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Reordenar. Todo lo que sea, Ya, todo entiendo. tiene que estar al alcance de tu mano, Entiendo, en sí. tu plano, acá. Sí, exactamente. Entonces podemos modificar el ambiente y entonces si tú puedes adaptarte al ambiente, o sea, y el ambiente también se puede adaptar a ti, ¿seguimos en una situación de discapacidad o no? Yo Si pienso, podemos seguir haciendo las cosas por nuestra cuenta, porque de la manera más independiente posible. Yo pienso que, bueno, partiendo porque es un tema súper interesante, yo pienso que, claro, a lo mejor si hablamos del ambiente, pero del ambiente de la parte estructural, claro, lo podéis manejar. Pero después Claro. cuando ya habláis del ambiente, de la parte El social, ambiente social. ahí también Ahí- yo creo que es clave, porque por ejemplo las personas igual siguen viendo a alguien que es discapacitado. Como el pobrecito. El pobrecito Por decirlo no de alguna aporta, no aporta, por ejemplo, a lo que me refiero, en qué me refiero que aporte yo, que algo que repito mucho y he repetido mucho en los videos, que yo no ando buscando que la gente se apiade de mí, Claro, que sí, sea claro, condescendiente, claro, sino que claro, respete sí. algo tan simple como un estacionamiento que es para discapacitados, Claro. ¿cachai? Claro, pues, Mientras, cosas básicas. mientras esas cosas, mientras ese punto no se maneje, yo creo que la discapacidad va a seguir existiendo. Y no solo eso, sino cómo tú ves tú mismo, por Y ejemplo. además, como te Es que digo, eso, pero, y por eso es lo más ejemplo, importante de todo, el cómo te ves tú mismo. Si tú tuvieras que correr para salvar a alguien, alguien que tú quieres, que tú aprecias, y no puedes hacerlo, ese ha sido mi tema más grande del mundo. pues eso sigue siendo una discapacidad, pero ya no te está afectando el ambiente. Ese ha claro, sido, Sigue discapacitado, pero ya no entra en el ambiente. Claro. Entonces sigue siendo discapacitado. Entonces, claro, Tienes menos eso hacía, claro, tenés menos distintas- que capacidad depende para de cómo poder uno lo hacer. mire. Si lo vemos desde la mirada biomecánica, claro, tenés discapacidad, dificultades físicas, dificultades motoras que te ponen en una situación de discapacidad. Sí, por supuesto. Y ahí es que ese tema es súper amplio y es bueno que lo estemos conversando. Mira, yo una vez, cuando hablé de este tema, que pregunté que si uno es discapacitado o uno está en una situación de discapacidad, yo planteé ese tema porque yo, cuando yo asumí que tenía esta condición, cuando yo la acepté, que tenía esta condición o esta limitante, yo primero que dije, lo primero que me dijeron en la H, que tú eres una persona discapacitada. Si es que me dolió tanto, que yo dije, no soy discapacitado. Lo primero que dije, no soy discapacitado porque sigo teniendo capacidades para tal vez hacer otro tipo de cosas. Claro, son distintas capacidades, menos son- capacidades, pero son capacidades pero- que te van a servir Pero quizás otras para cosas, hacerte una rutina nueva. pero para Tu otras vida cosas. cambió totalmente, Mi vida entonces como decís tú, cambió podernos totalmente, pero yo siento que cambió adaptarnos a una mejor. nueva vida con estas nuevas capacidades. Claro, pero conocí a una persona que dijo, qué estupidez, si al final que me digan que soy discapacitado y yo en situación de discapacidad no voy a poder volver a caminar nunca más, así que me importa una mierda. Literalmente dijo, y también creo que tiene mucha razón, porque Claro. tiene bastante razón. Es que, claro, es que quizás no va a volver a caminar y esa es una de las actividades básicas de la vida diaria. Claro. El movilizarse emocionalmente. Quizás no vas a poder caminar de aquí al baño, pero sí vaya a poder ir en silla de ruedas. Claro, por Y- supuesto. Sigue yendo al sigue baño siendo una, finalmente. claro, pues sí, ¿es una discapacidad o no? Esa es mi pregunta. Entonces, Pero yo a esta persona le encontré, no comparte lo que dice, pero sí lo entiendo. Lo entiendo, porque Claro. va a decir, yo voy a seguir siendo discapacitado porque tengo una discapacidad que es, no soy capaz de pararme. pero es que, por ejemplo, eso depende Lo también de la, entiendo. de la rutina de las actividades que uno realiza, porque al final uno Claro. es discapacitado porque las limitaciones que uno tiene impiden que uno realice las actividades que uno hace, Claro. que realiza, que tiene que hacer, Sí, por que supuesto. le gustaría No, realizar. si yo comparto la idea tuya. Entonces, Yo comparto totalmente la si idea tuya. tomamos totalmente. a esta persona, por ejemplo, le hacemos una rutina nueva en la que él sí puede ser independiente, puede valerse por sí mismo, al final es como la finalidad que tenemos nosotros. Claro. Uno le puede preguntar a él, pues, ¿tú te sigues sintiendo una persona discapacitada? Puta, esta persona, yo lo que sé, que sí, exactamente es una persona que hace deporte paralímpico y él lleva años en esta cuestión. Cachao. Es una persona que tiene muchas lucas y si no me equivoco hace como handbike, como bicicleta adaptada, lleva años, una persona que tiene muchas lucas, lleva como 30 años y aún así él sigue diciendo que para él Claro. es discapacitado. Mira, fíjate eso, para mí no es discapacitado. No, por para mí supuesto, sería po. discapacitado si yo sabiendo que a él le gusta el deporte, él deja de hacerlo. No lo hace, no se adapta, supuesto, no por busca supuesto. esas opciones.
Pero de igual es que- deporte adaptado, de deportes paralímpicos. Pero igual Para mí no eso es- sería una discapacidad. Sí, totalmente. Él lo puede hacer y lo hace y al parecer es como su forma de vida, su Claro, trabajo. pero yo me pongo, por ejemplo, porque yo lo comparto, te digo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decís, cuando lo vuelvo a repetir, a mí cuando me dijeron tú eres discapacitado, yo dije, no soy discapacitado, y eso me ayudó mucho mentalmente, al decirme, no soy discapacitado, pero no voy a volver a poder caminar, no importa, no soy discapacitado, eso me ayudó mucho a volver a leer, a hacer deporte, Claro, volver a entrar a la universidad, que es mi proyecto de vida, qué sé yo. Claro. Pero si esta persona lo entiende porque por dentro él siempre se va a sentir con esa impotencia de no poder volver a pararse o hacer sus cosas, necesidades básicas como lo hacía antes. Lo entiendo, yo lo entiendo, Sí. pero no lo comparto para nada. Sí, pero es lo una entiendo. forma de verlo y Una persona lo mejor. uno desde la terapia ocupacional igual lo trabaja. Ya. Lo que estábamos comentando hace un rato, el tema de lo que es la causalidad personal. Ya, En ese aspecto él se nota que tiene como una baja causalidad personal, ya, pobre sentido de eficacia, de competencia, de sentirse como el menos. claro. Y únicamente por tener estas limitaciones Claro. cuando, claro, si bien pudiste verlo así, uno lo puede ver así, en su situación se entiende que lo ve así, Por pero supuesto. es que lo que te digo, si adaptamos la rutina, hacemos nuevas actividades adaptadas a sus nuevas Claro, capacidades. pero ahí el tema está como Te en rías. la empatía, estar en Y- sus zapatos, porque es fácil Claro. decirlo desde una mirada de una persona está... Sí, Sí, también, porque también es no un le punto- falta nada, Mm. claro. Claro, ese es otro tema Sí. también. También No es- sé, es- nosotros- eso es el tema, weón. Claro, vemos esa parte. La causalidad personal va dentro de uno de los sistemas, de otros modelos de trabajo de la terapia ocupacional, que es como nuestra Biblia, el modelo de ocupación humana. Ya, El modelo de ocupación humana es como nuestra santa Biblia ya. dentro de lo que es la intervención. Ya. También nos pone 3 sistemas que están en interacción para generar el desempeño ocupacional, pues, Ya, al realizar actividades. ya. Tenemos la volición, que es justamente todas las capacidades, todo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. De ¿Qué Ya. tan capaces nos sentimos de realizar nuestras actividades? Ya. Ahí va lo que es la causalidad personal, el sentirse eficaz, sentirse competente, Ya. tener valores, por ejemplo. Eso interactúa a su vez con las destrezas. Todo lo Ya. que son destrezas motoras, sensoriales, cognitivas, de regulación emocional. Y también la habituación. Todo Ya. lo que es la rutina. Tenemos una rutina, tenemos patrones de ejecución, Ya. que es todo lo que da forma a nuestra vida diaria. Tenemos, no sé, pues en la mañana nos levantamos, hacemos actividades básicas, después nos vamos Claro, al trabajo, al área de claro. trabajo. Todo eso forma nuestra rutina y eso es lo que es la habituación. Pues tenemos esa rutina Ya. semanal. Toda la semana hacemos lo mismo. Claro, y eso es clave, yo creo. Oye, Entonces, Cambiando un poquito igual el tema, la terapia ocupacional igual es una profesión quizás un poco más nueva, porque uno siempre, nueva, quizás claro. por ejemplo la psicología viene de mucho tiempo, Ya, la claro, terapia, ya la para terapia harto ocupacional tiempo, viene, mucho arte. ¿sí? La terapia ocupacional no tiene más de 100 años, si no me equivoco. Nace De dentro hecho, hay mucha del- gente que del no marco conoce del- y por eso los confunde con kinesiólogos. Claro, sí, psicólogos. por eso hay tanta confusión también. Es una profesión que se entiende súper poco, justamente porque es nueva y porque tiene muchas maneras de actuar. Es por eso que lo que les digo. Cuando siempre que nos preguntan a los terapeutas ocupacionales, ¿qué hacen ustedes? Uno queda así como, no sé qué responderte porque depende. Mm. Depende de con quién estemos trabajando, depende de la población, depende del niño, depende del caso. Ya. Pero claro, existe esa confusión porque es una carrera súper nueva, no más de 100 años, nace en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Revolución mira, Industrial, ya. claro, en el tema de... Nace desde la rehabilitación de personas, del tema de la guerra, de Ya. pacientes amputados. por Y quizás en ejemplo. ese entonces tampoco ellos se veían como un terapeuta ocupacional. Quizás Claro, ellos no, se veían solamente que estaban incluso ayudando a las personas de un lado más médico. Claro. De hecho, en esos años existió una crisis de identidad dentro de lo que es nuestra carrera. Y nos suele pasar también. Me pasó, por ejemplo, en el proceso de práctica, muchas veces yo no sabía qué hacer. Porque sentía que estaba haciendo la pega de un psicólogo Claro. o la pega de un kine. O sea, no de un psicólogo más que nada. Yo no realicé ninguna práctica como de salud física. No es mi área. Pero claro, existe esa confusión porque es una carrera súper nueva. Ya. Tuvimos una crisis de identidad también en esos años. Porque uno no sabe. Porque se confundía. Sí, igual es parte de todo, en muchas carreras pasa eso, que al final hay tantas cosas mezcladas Claro, que claro. al final terminan haciendo o conociendo otros mundos también. Se termina haciendo claro un popurrí. Nosotros mismos, pues nosotros al final, ¿qué terminó generando? Que tomáramos también modelos de la psicología pues, a nuestra intervención. Aplicar modelos cognitivos conductuales, por ejemplo,
dentro de tener un aprendizaje para generar una conducta. Nosotros trabajamos mucho eso, por ejemplo, en salud mental. Las técnicas de relajación, por Claro. ejemplo, para mantener, para Respiración, volver a la relajación, calma. visualización. Claro. Sí, bueno. Oye, ¿qué Tomamos pasaría? muchos aspectos. Mira, yo tengo una duda que se me surgió ahora en el momento. ¿Qué pasaría con la carrera de terapeuta ocupacional si en un futuro existen y empiezan a. Que ya existe ahora, pero ya de una forma más funcional y más estructurada, más visible, más palpable y más accesible? Por ejemplo, el tema de los exoesqueletos. Cuando No, ya, si por pero ejemplo la persona claro, todo tiene lo un que es la exoesqueleto tecnología. y ya vuelve a hacer a tener la misma capacidad de antes, ¿qué pasa con un terapeuta Pero es que es ocupacional? clave, yo creo que es clave porque... Pero la carrera desaparecería. No creo. No creo. ¿Y Sí, sabes por porque qué? uno lo que hace es educar. Uno, Claro. desde O se, la terapia se ocupacional, reinventaría quizás. podría reinventarse, claro, pero uno lo que hace en ese aspecto es educar. Pues, si tenemos un usuario que nosotros en nuestra carrera llamamos nuestro paciente, Ujú. usuario. Para nosotros no Ya. son pacientes porque son parte activa del proceso. A diferencia de lo que es un paciente, por ejemplo, si tú vas a una consulta ya. médica, Ya, tú vas, ya, le ya. dices todo lo que tiene, ya, tiene esto, tómete eso, chao. Acá no, porque acá no, nosotros no le llamamos usuario, a veces cliente incluso. ¿Qué? O sea, nosotros le llamamos usuario, no paciente, porque son parte activa del proceso. Sí, me pasa también, por Tiene que ejemplo, dice, estar- oye, tú tienes tantos pacientes, a mí no son pacientes. Porque Que son sobre para todo ti. desde el área de la psicología deportiva ¿En un individuo? o laboral son clientes. Porque Claro, están cliente, frente a mí, a mí me están pagando el un lenguaje de servicio. terapia ocupacional, desde el marco de la terapia Pero es que eso ocupacional, entonces su sería documento oficial cualquier tipo de... Sí, todos están al final los que pagan por un servicio serían clientes. Para mí son clientes. Claro. Entonces, No creo que me digan, que me condicionen con una mirada capitalista, pero son clientes. claro. Si no es que así, Es el que- terapia es ocupacional que lo eso, vemos así pues. mismo, Y como claro, y cliente supongo- o como usuario. O si tú puedes ganar plata y yo puedo ganar plata haciendo y ayudando a las personas, creo que es lo más... Es que es un Lo intercambio, mejor, claro. son las bases de un intercambio. Sí, Está- claro. No, pero se entiende, se y eso entiende. es lo bonito también porque uno no puede intercambiar no solo cosas materiales, sino que un servicio Ujú. por algo material. Sí, pues. O sea, Estaba ayudando al servicio final de TO por cambiarlo, o de psicología por dinero. Entonces, ¿se Y está reinventa o no se reinventa? Yo pienso que... no creo que pueda que Yo sea pienso así. que no, Porque al final, porque- como un exoesqueleto va a estar haciendo todas las mismas. Sí, pero Pero es que el proceso para aprender a utilizar el Sí, exoesqueleto por ahí supuesto. no. Porque, por ejemplo, Mm. vamos al caso, por ejemplo, de una persona mayor que está con, no sé, una lesión en la rodilla, inestabilidad en la marcha. Ujú. ¿Qué hago yo? Eso, un exoesqueleto, por ejemplo, una tecnología, lo que son las tecnologías de asistencia, Ujú. o ayudas técnicas también. Claro. Los lentes, incluso los mismos lentes son ayudas técnicas. Yo por ejemplo, yo soy discapacitado visual. Tú eres más Ya, ciego que. entonces, soy terrible ciego. ¿Cómo es eso, weón? Los lentes pues son ayudas técnicas. No, Yo pero ¿qué tan ciego? horriblemente ciego. ¿En Yo sin serio? lentes es que no te veo. Oh, Me veo borroso. Wow. Nada. Ya, Entonces, estas son tecnologías de asistencia. ya. Una persona mayor, por ejemplo, ¿Los que audífonos tiene- puede ser del oído? Los Que la gente audífonos- no escucha mucho los objetos. Claro, de también ellos, pues son se tecnologías de ponen- asistencia. También. Por ejemplo, claro, esta persona mayor que inestabilidad en la marcha, nosotros ya al tiro sabemos que hay que mejorar la estabilidad, Claro. dándole un apoyo seguro, por ejemplo, el bastón. Claro. Hay distintos tipos de bastones, pero no es como ya, el bastón y chao, usa el bastón y listo. Tenemos que Hay toda una educación, tiene que haber toda una educación y un entrenamiento en el uso de Claro, eso. y sería lo mismo En con distintos exoesqueleto, contextos. con Lo mismo exoesqueleto con el sería lo exoesqueleto, mismo. ¿cachai? Uno se sube al exoesqueleto y hace nuestras cosas, pero No es ponerte ahí y anda. uno Sí, tiene por que supuesto, aprender ojalá que fuera como, así, como güey. cuando uno aprende a manejar, uno tiene que aprender a hacer el auto, uno tiene que aprender a hacer el exoesqueleto. Las fuerzas que uno aplica no es la misma. Las manos robóticas, por ejemplo, aplican fuerzas que uno no las siente. O sea, claro, en un futuro aún con más toda esta Entonces- robótica y la inteligencia artificial va a servir mucho más entonces la guerra. Sí, totalmente. Claro, aún más, de acuerdo. pues, claro. En el entrenamiento, por ejemplo, el exoesqueleto nos va a servir, por ejemplo, a una persona para caminar. Pero ¿qué pasa si esta persona, claro, tiene el exoesqueleto, pero vivimos en un entorno, en una comuna donde las calles están deterioradas, llenas de hoyos? Esta persona va a tener mucho riesgo de caída. No, claro, pensando en un exoesqueleto Entonces, como los pensando demás en que el no son tan exoesqueleto, todavía claro. funcionales como Sí. para saltar. Entonces, Claro. hay que aprender a usarlo, y eso lo hacemos desde la terapia ocupacional. Le estoy hablando de los modelos, ¿cierto? Hay un modelo que es el de funcionamiento ocupacional, que Ya. bajo ese modelo uno guía la intervención hacia trabajar estas capacidades, como entrenar estas Ya. habilidades en distintos contextos. Ah, ya. Por ejemplo, en el tema del exoesqueleto. Vamos a trabajar con el exoesqueleto, por ejemplo, en aprender a caminar, por ejemplo, sobre el pasto, sobre barro, sobre calles mal hechas, Qué interesante, weón. distintos tipos de terreno para que
también desde la experiencia sensorial vayan adquiriendo también Claro. esos inputs y vayan regulando y vayan entendiéndolos también. Bueno, al final Integrándolo y generando la respuesta al final lo mismo que eficiente. andar en una silla de ruedas, pues, bueno, sí. Claro, Exactamente Claro, lo mismo. pensemos en el exoesqueleto como la silla de ruedas. Sí, sí, al final lo Desde, mismo. desde el modelo de funcionamiento ocupacional, Claro. lo mismo. Y eso Eh, se habla ahora, por ejemplo, ahora que tú estudiaste, ¿se habla de los exoesqueletos? Sí, ¿O todavía? sí, está- ya sí, está, está súper en boca Mira. todo lo que es la impresión 3D, ya es parte ya claro, de la, claro, de todo la lo que es carrera. la robótica, la robótica Como tal. es algo de lo que se está estudiando Ya harto está, desde mi ya está carrera. ¿En serio? Sí. En el boca, en la boca de la medicina. Sí, y se la usa harto, rehabilitación. claro, en la rehabilitación. Qué Y interesante. así podemos usar es lo que hacemos nosotros, usar las mismas actividades, como ya se van dando cuenta, las mismas actividades que uno hace, pero de forma terapéutica. Claro. El moverse en la silla de ruedas es una actividad básica, como les digo, que nos sirve para movilizarnos Claro. de un lugar a otro con un objetivo. Las Entonces- órtesis, todo ese tema. Sí. Claro. Mm. Hoy ya, bueno, eso con el mundo como más rehabilitación, lo que te caes tú, la salud mental, pero entrando también en el tema de lo que es Spirit in Motion, nosotros hablamos de deporte. La terapia ocupacional se puede aplicar en el deporte, como yo, por ejemplo, que puedo hacer psicología deportiva, la terapia ocupacional se puede meter en el mundo Mira, qué deportivo. buena Sí, totalmente, totalmente. Sí. El deporte se puede clasificar como una de las áreas de la ocupación, Ujú. porque es una actividad. Nosotros interactuamos con el ambiente a través de una ocupación. No sé, pues, yo me quiero parar para allá, eso lo hago a través de caminar. Esa es la ocupación, el moverse. El deporte así mismo también es una actividad Ujú. que se puede clasificar, depende de la persona. Claro. Puede ser una actividad de ocio y tiempo libre. Claro, competitiva. Puede ser una actividad, claro, más Una competición competitiva. amateur, una competición profesional. Puede ser trabajo. Claro. Entonces, y ahora asimismo podemos usar el deporte como un medio para o como fin. Como usar el deporte como para, Ya. vamos a volver a tu caso, como fin para volver a reincluirte en lo que es las actividades deportivas, que Pero- son al final de tu interés. Pero ojo ahí, porque hace poco escuché una entrevista de un tenista argentino, ¿Ya? que él veía el tema del deporte, al menos la parte competitiva, que ¿Ya? él dice que yo no busqué, y lo mismo que me pasa a mí, yo no busco el deporte en mi caso para rehabilitarme, yo lo busco para competir, ¿cachai? Claro. Es que es tu interés. ese es y mi caso, podemos usar, en ese caso podemos usar el deporte como fin. claro. Ya. Pero ahí no depende como Como de fin, tu como- mirada incluso antes de un accidente, po. Porque de por sí siempre tú o yo siempre hemos sido súper competitivos y siempre Claro. hemos querido competir con Sí. el resto. Sí, no, por supuesto. Ujú. Claro, lo que me refiero es que, claro, yo nunca dije me voy a subir a esta silla de Para carrera sentirme para- identificado claro. con algo. O No, para sentirme como identificado para- o para mejorar mis capacidades o para- funcionales. Claro, no, para nada. Yo Claro. dije, yo me voy a subir a esta silla porque quiero ganar. Claro, Pero sí, sí, eso va ¿cachai? indirectamente. Mm. Indirectamente, si tú buscas ahí el deporte como un fin, como Claro. un fin recreativo, es lo que te gusta a ti hacer al final. Claro. Y es lo que nosotros buscamos desde la terapia ocupacional. Ya. Sí, al final, inherentemente va a estar el componente de mejorar quizás tu rango de Claro. movimiento, tu Claro. capacidad pulmonar, todas esas O cosas. sea que la terapia Claro, por supuesto. ocupacional Podemos como usarla- en el deporte. Y eso es lo que hacemos desde la terapia ocupacional con las actividades. Ya. Trabajamos, no hacemos actividades por hacer. Con los niños nosotros, a nosotros siempre nos dicen como, ustedes son los que juegan con los niños. Suena fea esa weá, claro, weón. claro, o los que cuidan a los Sí, abuelitos. sí, sí. Suena feo eso, weón. Uno no juega, Vaya con el uno, tío terapeuta. Vaya con el tío terapeuta. uno no porque juega el tío por jugar. terapeuta me toca. No. Uno no hace entonces esas actividades por hacerlas. Uno Ya. no juega por jugar. Yo no te hago hacer deporte por hacer deporte. Claro. Uno lo fin. hace, tiene un fin, tiene Claro, un objetivo. claro. Podemos usar el deporte, podemos usarlo, como te digo, como un fin para tú incluirte a esa área de la ocupación que quizás estaba perdida después del accidente. Ya. Puedes usarla como medio para trabajar capacidades cognitivas, Ya. capacidades físicas, capacidades emocionales. El deporte, por ejemplo, se sabe desde la psicología incluso de que es una buena actividad para liberar neurotransmisores, Endorfina, etcétera. claro, relacionados Oye, a lo que es el bienestar emocional. Con eso mismo, Sí. no sé, por ejemplo, yo, que compito en el deporte, o el Diego, se lesiona, o yo me lesiono, quizás no tengo ninguna discapacidad, me lesiono, igual puedo trabajar con un terapeuta ocupacional. Claro, sí. Para podemos el deporte, usar- Para por el ejemplo, deporte. no sé, para seguir entrando en la lesión, Claro, pero desde otra forma. claro, desde otros aspectos. No o sea, solo con un kinesiólogo, porque el kinesiólogo lo voy a hacer claro, rehabilitante, es que pero yo claro. quiero seguir entrenando con la lesión. Claro,
Ahí se hace un trabajo intersectorial. Pues. Ya. El kinesiólogo te va a aportar todo lo que es mejorar fuerza. Ujú. Ellos tienen su mirada es súper biomecánica. Sí, ujú. De mejorar fuerza, rango de movimiento, no me acuerdo qué más, resistencia. Todo en pos de la biomecánica, de lo Ujú. que es el cuerpo, el movimiento humano. Sí. Nosotros podemos trabajar en conjunto para adaptar, por ejemplo, las actividades del deporte que tú estás haciendo. Por ejemplo, ir generando pequeños, de a poco, pequeños objetivos, por ejemplo, si tú, no sé, si tienes que hacer una, ¿cómo se llama esto? Flexión de brazo. Una flexión de brazo, no sé. dominada. Ujú. Hacerlo, no sé, pues con menos peso, con un poco de asistencia. Flexión de codo, no es de brazo. Flexo, tensión de codos. Claro, flexión de brazo. Sí, Hacer bueno. ese ejercicio, claro, pues lo podemos hacer con distintos pesos Mm. y llevarlo a la funcionalidad, Sí. más que hacer como un O sea, ejercicio. se puede meter en el mundo del deporte entonces. Claro, entonces, claro, de terapeuta claro, ocupacional sí, en el uno- deporte. claro, y para trabajar muchos aspectos depende, es lo que les digo, depende del objetivo que uno le tenga que dar, No. Se según puede. el caso con el que estemos trabajando. Pues el deporte nos puede servir, por ejemplo, para la salud mental, Claro. inclusión comunitaria. Por ejemplo, trabajar, por ejemplo, y lo que me interesa trabajar es mejorar el rendimiento deportivo, como psicólogo deportivo. A través de las distintas variables, mejorar la motivación, Claro, la motivación, ansiedad, por ejemplo. el estrés, Sí. la autoconfianza del deportista, pero en pos de mejorar el rendimiento deportivo. Claro, dentro de eso también podemos ver nosotros sobre todo lo que es la motivación, es como lo primero. O sea, esto también siempre me acuerdo de cosas que me dicen los profes. Un profe me dijo que sin motivación uno no puede empezar un tratamiento. Si es Sí. que uno no tiene una Si no tienes tú motivación, las ganas mismas de las cambiar o de ganas, hacer claro. algo. Claro. Entonces, podemos ver eso, podemos ver lo que son las capacidades cognitivas. Dentro de un deporte, por ejemplo, tú tienes que estar con ciertos niveles de atención. Mm. En ese caso podemos trabajar, si es que vamos a lo que es el rendimiento deportivo, trabajar específicamente las capacidades cognitivas. Los distintos tipos de atención, la atención Imagínate una persona, sostenida. un tirador de arco que tiene que estar. Claro, pues entonces, acá, claro, la atención. imagínate los niveles de atención que tiene que tener. Y la ansiedad que le genera. Imagínate lo que tiene que trabajar, lo que es la atención selectiva, que es tomar en Enfocarse cuenta, solamente enfocarse en el estímulo que Sí, es de que nuestro necesita. interés y a todos los demás de fuera. Por ejemplo, cuando estáis tomarlo en el cuenta. punto de partida, cuando compitáis, No. cuando estés escuchando todo el. Claro. Solamente tu enfoque tiene que estar. Sí, en la guerra. sí, pues Sí, exactamente. imagínate los jugadores de fútbol en una cancha, Antes de patear un penal. todo Uy, los penales, el ruido de la gente. Entonces se puede trabajar, entonces vamos a trabajar juntos, ¿no? Eso, weón. Sí, Vamos a hacer algo. sí. Nosotros, claro, en ese aspecto vemos harto de lo que es la capacidad cognitiva, Mm. dentro de lo que es el rendimiento deportivo. Spirit Todo lo que Alcayaga. es Spirit in Motion, Fit, Teo Alcayaga, Fit, la Corona Pizza. Corona Pizza. Oye, y el tema que querían tocar sobre los videojuegos, weón. Ah, Eso sí, me mira, interesa. esta es la pregunta como... ¿se sabe hoy en día el aporte y el valor que tienen los videojuegos para la rehabilitación, para la cognición? O lo contrario para- también, que Claro, se tiene obviamente. esa estima de los juegos. Por eso, por ejemplo, este mensaje es para todas las mamás y todas las chicas ahí, las mujeres, que las parejas que no te Funado. dejan, Las que mamás, no te, sí, me van a funar, que no te dejan, o que ven algo negativo en el videojuego, como que se te va a achicar el cerebro, se te van a poner los ojos cuadrados. Claro. Pero al final, por Voy a ejemplo, en mi perder caso, neuronas, y a weón. nosotros que nos gustan los videojuegos, a mí los videojuegos me han ayudado, pero yo no sería la misma persona Sí. que sería hoy a nivel de inteligencia, Claro. psicológicamente hablando, cognitivamente hablando, De si no es por lo identidad, a nivel de identidad, identidad. si no fuese Sobre por los todo. videojuegos. Claro, Eso tiene los videojuegos una herramienta importante, ¿cierto? Es de claro, la- una de la herramienta recuperación. que nos sirve mucho, porque al final es lo que hablamos. Uno utiliza en terapia ocupacional lo que son las actividades de interés para generar, para hacer rehabilitación, para promover bienestar, Ujú. para promover independencia. Depende del objetivo que uno le quiera dar. Uno puede trabajar con los videojuegos, por ejemplo, para trabajar lo mismo, habilidades cognitivas. Claro. Por ejemplo, hay juegos que requieren de mucha cognición, No, de es más. mucha atención, otros que requieren de destrezas motoras, por ejemplo. La Wii, por ejemplo, Nintendo Wii es un recurso, al igual que lo que son la realidad virtual. ¿Tú ocupaste una terapia de realidad virtual? Po? Yo he ocupado. Para control de tronco. He ocupado. Claro. Sin verse en el exacto. cuerpo, estar sintiendo. Claro. Claro. Eso exacto, te ayuda, weón. claro. Más que Claro. es muy distinto a, por ejemplo, a estar haciendo el ejercicio uno solo, mejorando como tu, Sí, tu no, control de y- tronco así solo con ejercicios posturales,
a realizarlo en la actividad, en lo que el mismo contexto de la realidad. Pues. Claro. Ir esquivando cosas. Eso es lo que nos ayuda, por ejemplo, los videojuegos. Lo que son en Nintendo Wii. Hay muchos estudios que demuestran la efectividad de los videojuegos Claro. en los niños o las personas con distintas Con patologías. discapacidad intelectual. Se utiliza mucho en síndrome de Down, por ejemplo. Cacha, mira, eso En no rehabilitación, sabía. neurorehabilitación se utiliza demasiado. Con adultos mayores también. Mira, Es algo que yo realicé con adultos mayores en mi ¿Sí? práctica, que terminó hace como un mes. ¿Ya? Los últimos días llevé la Wii. Y genial, me sirvió harto, tengo videos, les puedo mostrar. ¿Podemos Ya, ponerlo? por supuesto, Podemos como ponerlo clips, incluso, como claro. los clips, Sí, podemos- podemos ponerlo en un clip. Sí, ¿y Y- qué me servía a mí también en mi momento que estoy con mucha ansiedad o mucho estrés o tal vez También, depresión? es que es lo que te digo, al Sí, final me servía caleta, nos sirve po. para muchas cosas dependiendo del caso, dependiendo del objetivo que queramos dar. Ya. En ese caso, claro, para la salud mental nos sirve mucho para reducir los niveles de estrés, de ansiedad. No, Es una forma de escapar un poco de la realidad A no ser que y sea siempre niño- con moderación. A no ser que sea un niño rata y empecé a gritarle a la, Ese- como nosotros eso cuando es lo empezamos que- a gritarle a los argentinos, a los brasileños. Sí. Era para, Ahí nosotros estamos para haciendo el lado sí, contrario. Sí. Estamos chuzando a la gente. Claro. Lo que íbamos desde el comienzo, el tema con los niños. Siempre con moderación, siempre con Oh, moderación. como todo. Nosotros desde la terapia ocupacional también promovemos mucho lo que es el equilibrio ocupacional, en que todas las áreas de la ocupación, el trabajo, la educación, el ocio, el tiempo libre, el descanso y el sueño, actividades básicas, actividades instrumentales, todo eso tiene que estar en un equilibrio dentro de lo que es nuestra rutina semanal. Ya. No puede haber mucho, por ejemplo, tiempo de ocio. Es perjudicial, termina siendo perjudicial Claro. para la salud ocupacional, para la salud Tiene que haber siempre un equilibrio. mental. En O- todo Tiene que oye, estar ese equilibrio. Tengo una pregunta. ¿Qué es neurodivergente? La neurodivergencia. Que lo he escuchado caleta últimamente. Sí, ¿Eso eso es un concepto o no es un no tengo como claro, más pero es cultural, un parece. concepto Cultural, sí, sí. un concepto más cultural? Claro, porque es buena forma de está decirlo, es como más cultural, no pero está- sí se usa harto en la Sí, literatura. Es que aprovechando que estamos actual. todos ustedes acá, weón, Sí, es como Sí. más cultural, siento claro, que es un algo- concepto nuevo. porque lo he escuchado O sea, mucho. como Desde el que desconocimiento. Ya, Claro, ya, nació ya. como, claro, como algo cultural, pero sí yo lo he visto harto en lo que es la literatura actual, pues del último Ah, año. Ya. Y la neurodivergencia se engloban todas estas, no puedo decirlo así, trastornos, enfermedades que son ya a nivel cognitivo, a nivel mental, Ya, profesión de la salud mental. que, claro, que son, por ejemplo, lo que sería, no sé, el déficit atencional, lo que son ahora, lo que se habla harto de las disidencias sexuales, ¿cachai? Todo Disidencia eso, sexual. el autismo, Ya. todo eso es la ¿Qué es la neurodivergencia. disidencia Que tienen sexual? otra lección de orientación sexual. Ya. Disidencia Claro. sexual, ya. Claro, así como yo tengo entendido que le dicen, yo no estoy muy metido en Yo tampoco ese tengo tema. de conocimiento, así que Claro, cualquier sí, de cosa nos conocimiento, corrige. porque uno tiene críticas, Ya. por ejemplo. Sí, pues. y Claro, tiene se su conversa, punto de pero- vista. Tiene su claro, punto de vista. la neurodivergencia, claro, al final son todas esas, lo que es el autismo, Ya. esta población se engloba dentro de lo que es la neurodivergencia. Pero al final es como ponerle un nombre. Por Es ponerle como, un nombre, claro, ¿no? sí. No sé si por gusto, pero. Claro, no sí, sé si son sea tan necesario. personas que Porque al final, su mente claro, funciona de manera distinta. puede salir porque que, el autismo, puede ser que ahora en el el- estado del arte, en la última investigación, en el último libro, empiecen a salir ese nombre, pero al final la ciencia responde también a la cultura. Claro. Porque intenta adaptarse a la cultura también. Claro, Ah, sí, también absoluto. está así, pues, ese factor, sobre todo dentro de lo que son nuestras áreas, que igual tienen harto de lo que es social. Pues. Sí, Que puede mucho. tiene tantos componentes médicos como sociales. Biopsicosocial. Ya, po. Enfoque biopsicosocial, claro. Sí. Perfecto. Perfecto, po. Sí, sí, me gustó mucho lo que hablamos. Muy en el interesante. episodio. Falta harto por conversar. Oye, vamos a dejarlo para otro episodio Sí. entonces. Po. Ya. Muy, Hay harto, muy, se puede muy seguir científico. conversando. Muy Muy científico, científico, muy aprendí harto. objetivo. Sí, que eso es lo que justamente quería. Porque yo estoy recién egresado, como les comentaba. Estás y fresquito. Estoy fresquito, fresh. Entonces, me falta mucha experiencia. Ya. Mucha experiencia. Ya. Porque al final las prácticas que uno realiza son de 2 meses, cada una. Al menos Ya. en mi universidad y son Ya. 3, son 2, 4, 6, son 6 meses. Son 6 meses. Los que uno no alcanza a ver, por ejemplo, resultados, que es lo que yo quiero, es lo que yo espero, por ejemplo, Ya. dentro de mi quehacer profesional, ver progreso, desde lo que uno aprende también. Así uno aprende,
Y es lo que me falta, tengo más fresquito lo que es Pero sí, lo o sea, teórico, es espero tu- haber aportado también en ese aspecto. Es tu Ese contexto teórico. ahora, pues ya llega tu momento de Claro. empezar a ¿Cuál es el Poder área? hablar lado- desde más desde el lado más experiencia. práctico. No, por supuesto. Claro. ¿Cuál es el área que querías especializarte tú? Yo quiero especializarme en lo que es salud mental. Salud mental. Pero en específico quiero trabajar en COSAM, en Centro de Salud Mental Comunitaria. Ya. Eso es un área. Yo pasé por una de esas prácticas en el COSAM de Quinta Normal ¿Y te gustó? y me gustó bastante. Me gustó bastante la modalidad en que trabajamos. Es con pocos recursos, como él suele ser en el ámbito público. Claro. ¿Ya? Pero es que uno igual puede hacer cosas y en ese contexto uno puede hacer las cosas con mucho más cariño. Y es lo que yo pude hacer, ya. yo me llevé con mi usuaria de examen, por ejemplo, yo a ella me la llevo en mi corazón siempre. Y lo que les digo, falta experiencia, pero espero haber aportado también desde lo que es lo teórico. Sí, hay Sí, harto aporte ahí. cuento, po. Así que bueno, agradecerte Conceptual. a Fernando. Fernando, agradecerte por haber venido, por Muchas haber gracias. aportado aquí a lo que es Spirit in Por Motion. darte el tiempo. Vamos a dejar de ahí haber venido. tus redes sociales, en caso de cualquier cosa. Si alguna Por supuesto, pregunta o algo. yo siempre he sido de ayuda. Ujú. Ya. En la U yo hacía lo mismo. Yo les decía a todas mis compañeras, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden preguntar, podemos discutirlo todo. Así que lo mismo a cualquier persona que esté viendo esto. Mi Instagram va a estar ahí, fdo.alcayaga. Perfecto. Ahí va a estar Cualquier, abajo. cualquier Estará abajo. duda con respecto a lo que es terapia ocupacional, salud mental, que es el área en la que yo me O busco personas que especializar. necesitan tu servicio también. O Sí, incluso, pues, claro. incluso, claro, yo disponible totalmente. Genial. Disponible, Aprovechando así que está fresh. Sobre todo, claro. Sí, pues así que Tengo muchas todo el gracias, material ahí. Fernando. Gracias, No, por gracias a tu ustedes, de aporte. verdad, gracias por el espacio. Sí, Es algo que hago por primera vez, nunca había hecho esto. mira. Claro, una conversación así, full de lo que es la carrera, de lo que es discapacidad. Claro. Así que no, yo le agradezco a ustedes. Pero no va a ser lo Le último. agradezco. No, Va a ser no, la no, primera. no, No, porque no, no sí. es la idea, pues, no es la idea. Claro. Así que bueno, con eso estaríamos. Por eso estaríamos. Muchas gracias, Fernando. Un gran aplauso. Gracias a ustedes. Acuérdense entonces seguir a Spirits in Motion, seguir a Fernando y nos estaremos viendo en el siguiente podcast. Adiós.